Muy bien, pues como os decía, mi nombre es Elena del Campo y os doy la bienvenida a un nuevo coloquio de Escuela Diabetes Madrid. Hoy hablaremos de las alternativas tecnológicas para personas en tratamiento con múltiples dosis de insulina, especialmente aquellas personas que no utilizáis bomba de insulina. Hablaremos de esta tecnología y antes repasaremos cómo funciona la terapia bolo-basal. Como siempre nos gusta hacer, incluiremos los comentarios de casos prácticos que nos ayudan a gestionar nuestra diabetes en el día a día. Para todo ello nos acompañan Victoria Partida, enfermera educadora en diabetes, y la doctora Inés Jiménez, endocrinóloga, ambas del Hospital Clínico San Carlos de Madrid. Os doy la bienvenida. Hola, compañeras. Hola, Hola, hola. muy buenas. Muchísimas gracias por invitarnos, de verdad. A vosotras, a vosotras. Muchísimas gracias por estar aquí compartiendo vuestro tiempo. Bueno, yo creo que podemos ir compartiendo la presentación, si os parece bien. Cuando preparábamos este coloquio, hay una cuestión que ya nos llamaba la atención y es el número de personas que utilizan una terapia bolo-basal frente al número de personas que utilizan bomba de insulina. ¿Qué nos podéis decir sobre este dato? Pues justo era la parte de introducción que queríamos comentar, un poco para ponernos en inicio, ¿no?, de este coloquio. Y para ello sí que queríamos hacer un poco hincapié sobre estas cifras. Son estimaciones, ¿vale? Pero sí que es verdad que actualmente todas las guías insisten mucho con que sistemas de infusión, las bombas de insulina deberían ser la terapia para todos, ¿no? Y que todo el mundo debería estar con ellas, pero la realidad es que el 20% se estima de las personas con diabetes tipo 1 están con bombas de insulina frente a un 80% que están con múltiples dosis de insulina. Esa es la realidad. Entonces, queríamos hacer hincapié en estos datos porque realmente lo que venimos a hablar es sobre todo, pues como decía Elena, un poco para las personas que llevan múltiples dosis, para ver qué terapias tenemos, qué otra tecnología nos puede ofrecer los sistemas actuales y para recordar también un poquito pues, de qué parte esas múltiples dosis de insulina, ¿no? De qué parte ese patrón de insulinas. Perfecto. Bueno, nos acompañan ya más de 25 personas. Podéis participar a través del chat y al final la presentación podéis activar vuestros micrófonos para hacernos las preguntas. Nos gustaría repasar con vosotras cómo funciona la terapia bolo-basal antes de ahondar en el uso de las alternativas tecnológicas. ¿Qué os parece? Perfecto. Perfecto, dale. A lo mejor todo el mundo lo sabe y estamos aquí repasando un poco, pero bueno, yo creo que nunca viene mal Siempre viene bien. el porqué de las múltiples dosis, ¿no?, que se intenta imitar. Realmente lo que se intenta imitar es al páncreas, ¿no?, hacerlo lo más fisiológico posible y para ello se intenta mantener esa secreción de insulina que haría nuestro páncreas de forma normal, es decir, que intentaría secretar para mantenernos en unos niveles de glucemia normales, ¿no? Unos niveles de glucemia que nos permitan trabajar, que mi cuerpo le permita utilizar esa glucemia como mecanismo de energía. Y por otro lado, cada vez que yo hago una ingesta y esa glucemia sube, mi páncreas segrega mayor pico de insulina para metabolizar toda esa glucosa. Sabéis que la insulina es necesaria para utilizar esa glucosa, ¿no? Es decir, es la llave, ¿no?, de esa puerta que se abre para que yo pueda utilizar ese azúcar y que lo utilice como mecanismo de energía. Y es por ello que sí que voy a necesitar una pauta de insulina que llamamos habitualmente basal y una pauta de insulina rápida o prandial que la utilizaré cada vez que coma. ¿Vale? Ahora, a partir de esto, pues sabemos que hay distintos tipos de insulina basal y distintos tipos de insulina prandial, que hoy en día yo te diré que las dos últimas insulinas que han salido en el mercado hace tiempo, pero la realidad son la Glargina O300 y Degludec U100 o U200, que son insulinas que duran más de 24 horas, que son insulinas que ya no tienen ese pico que vimos que tenían anteriormente otras insulinas basales, por lo que no tengo ese mayor riesgo, ese momento de más acción en el que puedo tener cierto riesgo de hipoglucemia, ¿no? Y yo creo que es a día de hoy, desde luego, lo que más cercano está a la secreción fisiológica del páncreas por parte de la insulina basal. Y por otro lado, pues tendremos las insulinas prandiales, que son esas insulinas que intentan imitar esos picos que genera el páncreas cada vez que yo como.
Y de la misma forma, pues como hablábamos antes, se diferencian en el pico, el de acción, en el momento en el que hacen su máxima acción, y por otro lado, y esto sí que es verdad que es importante y nosotros insistimos mucho y luego lo recordaremos, en cuándo empieza a hacer efecto, ¿no? Que eso es verdad que sí que nos va a implicar mucho en ese tiempo de espera famoso, que va a depender un poco del tipo de insulina, por supuesto, y que también tendremos que tener en cuenta a nivel de la duración, ¿no? Cuánto me dura cada tipo de insulina va a implicarme a la hora de corregirme, a la hora de tenerlo en cuenta, etcétera, ¿no? Yo creo que es verdad que hay alguna que hemos puesto aquí en el cuadro que apenas se utiliza, prácticamente, pero bueno, y otras sí que son pues muy, muy, muy comunes, pero que sí que lo que más intentamos utilizar son las que más cercanas son a la secreción fisiológica, que son las que tienen acción más rápida y duran menos tiempo, y por ello realmente el pico será más estrecho, ¿no? Con respecto a las otras. Muy bien. Muy bien, muy bien. Seguro que muchos de nuestros oyentes, y lo podéis comentar por el chat, pues usan este tipo de insulinas, vamos, donde están efectivamente todas recogidas, incluso esas que se usan menos. De momento no hay ninguna pregunta, vamos avanzando. Vale, ¿y cómo controlamos la glucemia, ¿no? Porque ahora hemos estado hablando de cuál es la secreción, ¿no? Cómo realmente intento imitar esa secreción fisiológica del páncreas, pero por otro lado, obviamente tenemos todos el cómo controlo la glucemia, ¿no? Para eso es verdad que aparecieron los sensores, sé que es mucha información, pero realmente la queríamos reflejar por hacer, queremos reflejar Queríamos todo, hacerlo todo, pero queríamos hacerlo sobre todo por hacer hincapié con cosas que nosotros consideramos importantes. Sí. Por supuesto que aquí cada uno es súper personal y cada uno le dará valor a cosas a lo mejor distintas a nivel de las características del sensor. Yo creo que el sensor, los sensores, la monitorización continua en general ha sido un antes y un después. Ha cambiado de forma radical, ¿no? la terapia de la diabetes, y a día de hoy hemos recogido por lo menos los que más se usan. Y para nosotras hay una serie de características que sí que se diferencian, ¿no? Por un lado, la vida útil del sensor. Yo creo que esto le dais mucha importancia, yo lo entiendo, porque al final es cambiarme algo, cuánto me va a durar, tengo que volver a estar pendiente, etcétera, ¿no? Y aparte de lo que es el adhesivo, más cosas y más ahora en verano, que pueden irritarme o que pueden afectarme, ¿no? Por otro lado, la calibración. Sé que a lo mejor cada vez se calibra menos, de hecho, te diré que prácticamente no calibramos, pero tener la opción a mucha gente le tranquiliza, ¿vale? Aunque luego a lo mejor no lo haga, ¿no? Pero hay mucha gente que sí que le tranquiliza tener la opción de calibrar. Y por otro lado, el calentamiento, ¿no? Al final muchas veces depende de qué sensor, si lleva transmisor y sensor, estoy en un tiempo a ciegas, ¿no? En el que no puedo ver lo que tengo. Sí que es verdad que son los menos, pero sí que creo que también es importante para vosotros por el momento de si solapo, si pongo los dos sensores, si no, o estoy en ese tiempo en el que no tengo información. Y por último, y es verdad que le dais mucha importancia a la conexión con el smartwatch, ¿no? Algo que realmente no tenga que estar pendiente del móvil y que simplemente a través del reloj lo pueda ver. Otra de las cosas importantes que podemos ver de los sensores y que yo creo que entra dentro de las cosas que tenemos que tener en cuenta de cara a elegir un sensor u otro es el tipo de alarmas que tienes, ¿no? Hay todo tipo de sensores y todo tipo de alarmas. Hay sensores que tienen unas alarmas, bueno, las básicas, que son las de rango alto y rango bajo, que además no tiene por qué ser lo que llamamos nosotros hipoglucemia real, a cada uno lo personaliza tanto en unos sensores como en otros, los personaliza según cómo vaya él a actuar, y luego esos son los que serían las alertas más básicas, pero luego es verdad que tenemos unas alertas un poquito más avanzadas que nos van a nutrir un poquito mejor y que van a personalizar muchísimo más esa alerta que debería ser funcional para nosotras. Una de ellas es la alerta de posponer primera alerta, la verdad es que nos está veniendo muy bien de cara a esos seguimientos, ¿no? Esas alertas más estrictas, ¿no? De hiperglucemia, pero que no quiero que me piten justo nada más comer, porque realmente nada más comer poco puedo hacer, más que esperar a que esa insulina me haga efecto, ¿no? Al posponer esa primera alerta, lo que hacemos es evitar todas esas picos postprandiales que pueden aparecer, pero que no queremos que nosotros escuchar ni que nos molesten.
pero sí me va a avisar de cara a tener una hiperglucemia mantenida, que eso nos va a venir fenomenal. Otra de las opciones que más os gustan son aquellas alertas que son predictivas de hipoglucemia. De cara a, oye, pues es una persona que tiene hipoglucemias inadvertidas, que hace muchísimo deporte y que enseguida caigo. Una alerta que me pueda predecir que voy a entrar en hipoglucemia en X minutos, realmente nos da muchísima paz. Y eso hay sensores que efectivamente nos ofrecen esa opción, que eso es algo bastante importante. También tenemos las de tendencia, si nos está subiendo muy rápido, nos está bajando muy rápido. Es decir, la idea de todo esto es que al final esta función que tiene la alerta, que es evitar eventos, realmente sea para algo. Es decir, tenemos que llegar a optimizar esas alertas. Sobre todo antes, hace unos años, ¿no? Se ponían todas las alertas, todo puesto y ya está, ¿no? Y listo. Y luego ¿no? todo el mundo venía con todas apagadas. Efectivamente, y luego que nos encontrábamos a personas en nuestra consulta, ¿no? Que miraban hacia abajo y te decían, pues es que están apagadas, ¿no? ¿Y por qué las has apagado? Porque me sonaban siempre, y me sonaban siempre que no necesitaba que me sonaran, ¿no? Entonces, una alerta tiene que estar para que yo piense que el silencio realmente es que todo está bien, ¿no? La idea es que una alerta me diga cuándo tengo que actuar, ¿no? Una alerta que me suena, pero a la que yo no voy a hacer caso porque realmente no me está diciendo nada, no es una alerta optimizada. Y lo que tenemos que llegar es a personalizar esa tecnología, a personalizar esa alerta en función de nuestra vida para poder realmente evitar esa fatiga por alertas que ya está descrita en los estudios, ¿vale? Y que además vemos día a día en las consultas, ¿no? Desafíos que tiene a día de hoy las múltiples dosis de insulina. No sé si, Elena, querías Vale. decir. No, no, Sí. sí, sí que es cierto, ¿eh? Y reivindicamos que ese futuro inmediato de la tecnología pase por una intervención de la inteligencia artificial y una presencia real de la inteligencia artificial y efectivamente por poder personalizar el tratamiento, ¿no? Estamos de acuerdo con vosotras que la principal revolución que hemos tenido en los últimos años en el tratamiento de la diabetes es el uso de la monitorización continua y que estamos en una senda de cambios continuos que esperamos que formen parte de nuestra cartera de servicios. En este caso hablo de la Comunidad de Madrid. Bien, veamos estos desafíos en el tratamiento. Me encantaría que justamente en el chat nuestros amigos fueran poniendo aquello que no Piensan les Que realmente satisface del piensan. uso. Efectivamente, porque Claro. probablemente ellos vean Sí, muchísimos más de los que hemos seguramente. visto nosotras, ¿no? Mm, Pero bueno, una de las cosas que vemos, ¿no? Nosotras en nuestro día a día es la falta de adherencia al tratamiento de cara a, pues, sobre todo esto, ¿no? A omisión de bolos o olvidos de bolos, ¿no? Bueno, pues voy a ver, no sé, esta merienda, a ver qué tal, pues no me la voy a poner, no vaya a ser, ¿no? O mira, pues iba a hacer tiempo de espera, al final se me ha olvidado totalmente ponerme esa dosis de rápida justo antes de la comida. O es el aperitivo, voy al aperitivo, he empezado aquí tomándome algo, resulta que al final se me ha olvidado, ¿no? Otra de las cosas que vemos a menudo también es esa administración de bolos dobles. ¿Por qué? Pues porque no me he acordado, es que no recuerdo exactamente si me he puesto la insulina o no me la he puesto. O porque de pronto veo que me ha subido muchísimo, muy rápido, de pronto estoy súper alto, me he asustado y me llevo a poner una corrección antes de tiempo. Todo eso al final, ambas cosas nos llevan a una hipoglucemia de rebote que no queríamos, por supuesto, ni que nos esperábamos también. Y luego, por último, esa administración a tiempo, lo que hablábamos de ese tiempo de espera tan famoso, ¿no? Sobre todo a partir de los sensores, cada vez insistimos más, ¿no? Porque tiene como, antes no se veía tanto la repercusión, pero a día de hoy se ve mucho esa repercusión de los tiempos de espera, ¿no? Entonces, ese es uno de los desafíos más importantes de las múltiples dosis, o nosotros por lo menos son lo que vemos. ¿Qué pasa? Que al final todo esto, que al final pues parte mucho de estar vosotros muy pendientes, pues de estar pues en mil cosas, aparte de nuestra vida diaria, hace que al final esa gestión glucémica, ese control glucémico, pues se vea afectado, ¿no? Pues esa omisión de bolos que se me olvidó un día, esa doble bolo que me puse porque parecía que necesitaba una corrección y no, pues al final sí se ve pues que os afecta diariamente y ese tiempo en rango que tanto buscamos, como de pronto que se me ha ido, ¿no? Se me ha ido. Entonces, con el fin de facilitar todo esto, ¿qué aparece, Inés? Pues al final los Smart Pen y los capuchones inteligentes, ¿no? Los bolis inteligentes y los capuchones inteligentes.
Bueno, es verdad que eso, empezamos a llamarlos capuchones o plumas inteligentes, pero luego estábamos hablando, bueno, son conectados realmente, ¿no? Y yo creo que vosotros me lo diréis seguro, Seguro. de, bueno, inteligente es otras cosas, ¿no? Inteligente es algo que me diga realmente qué es lo que debo de hacer y, como decía Elena, que vaya introduciéndose de verdad esa inteligencia artificial, ¿no? A día de hoy, de momento, tenemos conectados. Y sí que es cierto, o desde luego, por lo menos lo que vosotros nos contáis siempre, que sí que ayuda un montón en el hecho de que me lo he puesto o no. Yo entiendo que al final muchas veces el ponerme insulina es algo tan rutinario como quien, pues eso, me despierto y hago todo lo que es la rutina, pues esto es igual, ¿no? Forma parte de mi día a día. Entonces a veces es dudo de realmente lo he hecho o no lo he hecho. Tengo miedo de repetirlo por el riesgo que va a traerme después, ¿no? O al final, pues ante la duda no lo hago, o ante la duda lo hago, ¿no? Todo tiene implicación y entiendo que es una cosa más. Entonces sí que es cierto que aparecieron estas plumas, creo que sí que tuvieron bastante impacto, aparecieron y aparecen, ¿no? A día de hoy se usan mucho. Los capuchones yo creo que menos. Si vosotros tenéis experiencia, pues nos comentáis, porque es verdad que nosotros no tenemos experiencia, los hemos visto, pero no los hemos utilizado. Y alguno yo creo que hemos tenido. Y sí que es verdad que dentro de las plumas conectadas está el nuevo Pen 6 y el nuevo Pen Eco Plus. Aparecieron un poco con el fin de que una de ellas se utilizase con insulina prandial y otra se utilizase con insulina basal. Porque uno de ellos va con medias, o sea, va de medias en medias unidades y el otro va de unidades enteras, con este fin. Ambos tienen una pantallita detrás en la que me figura la hora y la dosis de insulina que he hecho, la última, y ambos duran 5 años la batería. Anteriormente, desde el inicio, se integraban con Freestyle y desde hace muy poquito ya se integran con Descom también. Esta es la integración de Novopen con Freestyle. Esto es cómo se ve en la pantalla. Vemos cómo aparece esa pluma cada vez que yo realmente la uso. Sí que es cierto que no se vuelcan los datos directamente, sino que yo tengo que aproximar la pluma y descargar los datos. Sí que tiene un registro bastante alto con 80, o sea, 80 registros de insulina, sí. O sea que realmente no tengo por qué hacerlo todos los días, ¿vale? Y esto es como se ve a diario, de forma que cada vez que yo lo uso, pues van apareciendo las unidades de insulina. Abajo realmente en verde aparecería la de basal. Y esto es verdad que, por ejemplo, para nosotros es muy útil. Y es que si llevo unos horarios más o menos similares, ya sé que muchas veces es difícil, pero bueno, en mi día a día, en mi rutina, y lo tengo bien registrado, me va a aparecer el promedio, es decir, la media de los hidratos de carbono introducidos, la media de la insulina, y podemos ver si está bien ajustado el ratio o la insulina prandial o cómo lo tengamos nosotros de pauta, pero que sí que es verdad que nos ayuda bastante visualmente si los registros están bien. Y esta es la aplicación de Novopen con Descom. Tengo que decir que una de las diferencias que han hecho ahora, cuando se ha integrado, es que en Descom sí que puedes marcar lo que tú haces de purga, ¿vale? Que vamos, en la de Freestyle, el uso que tú haces se vuelca directamente con todo el registro, es decir, si yo he purgado 2, pero luego me he puesto 3, me va a figurar 5, ¿vale? Entonces, o lo escribo o realmente aparecen como 5 unidades. Mientras que en Descom tú sí que puedes poner ¿qué hago siempre? Pues 2 unidades de purga. Detectar las purgas. Es verdad que tiene como un mini algoritmo que lo que hace es detectar las purgas que tú a porque si menudo las haces haces. frecuentemente, eso es. Eso es. Hay alguna que se puede escapar igual. Sí, pero que es verdad que por lo menos tenemos esa opción. La podemos quitar o no quitar, pero la tenemos la opción. Eso. ¿Vale? Y esto es como aparecería en el diario, en el que moradito aparecería lo que realmente yo me voy poniendo. Y lo otro que os hemos puesto es el registro, ¿vale? El registro de eso, de cuándo lo he utilizado, cuánto me he puesto, en qué horario, etcétera, ¿vale? Y con todo, queremos decir que creo que hemos ido pasando, ¿no? Por desde el principio hasta ahora. Sí que, pues como hemos dicho y hemos recalcado, la monitorización continua fue un antes y un después. Yo creo que las plumas conectadas y los capuchones conectados también han sido otro escalón, ¿no? Otra facilidad, podemos decir, o Pero un poco... sí es verdad que hay una cosa que a mí me llamó mucho la atención y yo creo que nos pasa un poco a las dos, que cuando aparecieron esos bolis conectados, sí nos dio la sensación de que al final nos ayudaban a nosotros más como profesionales que a vosotros. O sea, la idea fue de, ¡ojo, qué guay! Podéis pues sí, parece que os recuerda tal, ¿no? Pero en realidad a nosotros nos ayudaron muchísimo de cara a poder ajustar ratios, de cara a la información que nos dabais, era muchísimo, o sea, era de un valor tremendo, pero es verdad que en vuestro día a día pues como que seguíais un poco limitados igual, ¿no? Y yo creo que también la usabais, pero no se vinculaban los datos porque al final yo lo uso para mirar cuando me he puesto. A nosotros nos da muchísima información el volcarlos porque sé exactamente qué dosis y cuándo,
pero es verdad que para vosotros es más útil de, vale, sí, me he puesto la insulina, ¿no? Entonces es cierto que, como dice Vicky, había momentos en los que decíamos, jolín, pues no hay tanto uso, ¿no? Que al principio cuando nos lo presentaron era, va a haber un guay. montón de uso, ¿no? Sí, sí. Y luego no hubo tanto. Sí. Y es cierto que lo que venimos también un poco a plantear y que queríamos comentar en este coloquio es que sí que consideramos que sí ha habido unas ciertas limitaciones. Desde nuestro punto de vista, como hemos dicho antes, y puede ser que no sean los mismos, pero a día de hoy nosotros sí que consideramos que sigue habiendo unas limitaciones. Por una parte, nosotros consideramos que hay una limitación en cuanto a las dosis de insulina omitidas, es decir, sí que puedo mirarlo, pero nada me avisa de que realmente he omitido esa dosis. O sea, me va a decir, vale, sí, lo puedo mirar en el boli o lo puedo mirar si lo he volcado, pero no me van a avisar de, creo que te has olvidado de la dosis, creo que has comido y estabas o lo que sea y se me ha olvidado. De cara a que muchas dosis omitidas no son, o sea, son totalmente Eso es, accidentales, ¿no? pues Entonces, al final me doy cuenta, pues, de tarde. tarde, obviamente. Luego, por otro lado, las inexactitudes del cálculo de la dosis. Esto lo decimos muchísimo y yo creo que hay muchísimo mérito detrás y nosotros muchas veces somos súper estrictos y es imposible que ni el mejor matemático calcule todo el rato qué ratio tengo en esta franja horaria, qué factor de sensibilidad tengo, qué objetivo, tengo todavía duración de insulina o no. Entonces, hacer todo ese cálculo mental, sé que es imposible. Sé que encima si lo meto en mi día a día, en mi rutina, en mis mil cosas que hacer, es muy, muy difícil y por eso tanto es muy fácil equivocarse y es muy fácil no tener en cuenta la dosis de insulina que me he puesto si me queda, ¿no? Entonces, estas son las limitaciones que nosotros vemos a día de hoy. Aparte de los informes, pero los informes sé que muchas veces nosotros nos encanta tener mucha información, somos muy pesados, y cuanta más información sí que consideramos que podemos optimizarlo más. Entonces es verdad que ahí también éramos muy pesados a la hora de volcar los datos y a día de hoy creo que también lo somos y por eso queremos presentaros o por lo menos que veáis y que conozcáis un sistema que para nosotros también sí que puede, ¿no? acercarse Ayudar sobre todo a estas a estas limitaciones que habíamos, que detectamos aún con los sensores, aún con los bolis plumas conectadas, etcétera, ¿no? Entonces, es verdad un poco que intentando pues, pues, mejorar estas limitaciones, efectivamente, apareció el sistema INPEN, ¿no? Esto que veis aquí al final es un sistema que tiene una alerta de detección de dosis omitidas, que es lo que comentábamos al final, de que normalmente las dosis que nosotros omitimos son accidentales totalmente, es decir, es lo que hablábamos, de ese aperitivo, ese vermú que nos hemos tomado, ostras, es que al final se me ha olvidado ponerlo, ¿no? Tener un sistema que de pronto te diga, oye, sin que haya pasado 5 horas, me refiero, en plan de, oye, que creo que aquí está pasando algo, está subiendo muy rápido y mi sensación es que se te ha olvidado esta dosis, ¿no? Luego meter un calculador de bolo dentro de la propia aplicación, ¿no? Porque es verdad que existen calculadores de bolo que son otra aplicación aparte, etcétera, ¿no? Que no vuelca los datos directamente, sino que pudieras tener una app donde puedas meter todo. Entonces, esta INPEN tiene un calculador de bolo, tiene una alerta de corrección de glucosa alta de cara a que va a tener en cuenta esa insulina activa, por eso hablamos de esa acumulación de insulina activa que normalmente no tenemos en cuenta. De pronto me veo en 300 y digo, es que tengo que hacer algo, ¿no? Si tienes un sistema que solo te vaya a avisar cuando tengas que corregirte, teniendo en cuenta esa insulina activa, pues al final vas a optimizar mucho, primero las alertas y segundo vas a optimizar mejor la corrección. Y luego unos informes que integren monitorización y que integren las dosis de insulina sin necesidad de hacer nada adicional, es decir, sin necesidad de escaneos, se me ha olvidado, estoy escaneando justo antes de la consulta, no me cargan los datos, etcétera, ¿no? Eso ya de cara a nosotros y a vosotros, porque ahora vais a ver que realmente los informes que genera, que ahora los vamos a explicar y los vamos a ver un poquito juntos, son bastante fáciles de entender y realmente son bastante interesantes de cara a la gestión y a aprender juntos, que eso es lo importante, ¿no? Quería decir un poco que con lo de la acumulación que hablábamos, la importancia de las alertas que comentábamos también antes con Elena, que muchas veces lo que vosotros nos comentáis y ocurre es que me pitan hiper, ¿no? Y obviamente me pita, tengo que hacer algo, ¿no? Entonces, yo entiendo que es muy difícil que me pite, esté haciendo y siga alto, ¿no? Entonces, es muy difícil calcular si me acabo de poner, cuánto me he puesto, cuánto tengo todavía, si tengo que seguir corrigiéndome o no. Entonces, dentro de las alarmas también la importancia de verdad descargar, eso de es. personalizarlas y eso, no desgastarme.
¿Cuál es desde vuestra experiencia en la consulta el uso que dan a este sistema? Por ejemplo, el calculador de bolo es algo que se reclama bastante desde los pacientes. Mm. ¿Se usa realmente después? ¿Cómo es el apoyo? ¿Cómo se apoyan en este dato los pacientes para tomar decisiones? Pues vamos a ver también luego casos, pero la realidad es que sobre todo al principio, ¿no? Es Mm, una herramienta buenísima, mm, buenísima. Luego es verdad que también se cae, y siendo totalmente sincera, se cae y al final sé más o menos cómo va la cosa y termino sin utilizarlo, ¿no? O lo utilizo menos de Menos lo que correcciones. realmente necesitaba, ¿no? Pero es verdad que es un apoyo fantástico de cara a sobre todo, ya no corrección de cara, o sea, ya no calculador de bolo de cara a contaje de hidratos, sino No, a tener en cuenta cómo sí, corrijo también eso es. contando, ¿no? Sí, Entonces, es verdad que en personas, sobre todo, que tienen diferentes ratios, que tienen diferentes sí, factores de sensibilidad, que es un jaleo impresionante porque al final las personas no somos homogéneas en todo el día y se nota muchísimo y hay que tener en cuenta todo eso. Y esto descarga muchísimo toda esa muchísimo. carga que es Mental. ir calculando todo el rato y ser mini Mm, matemáticos todo el día, ¿no? Para hacer las cosas y gestionar las cosas bien. sí, sí Ujú. que luego comentaremos algunos casos, ¿no? Muy distintos y os hemos querido traer Ujú. casos muy distintos, ¿no? Porque al final pues, cada persona es un mundo y cada persona tiene su situación. Sí que creo que luego del sistema hay gente que, por ejemplo, el calculador le dio muchísimo valor y mi sensación es que otra gente dio muchísimo valor a las alertas. Ah, claro, depende de tu situación, ¿no? Mm. Entonces, hay gente que decía, no, si yo realmente lo que fallo siempre es en calcular cuál es mi corrección porque no, eso me pita y yo realmente hago lo que sé, pues más de 204 punto, ¿no? No tengo en cuenta realmente lo que llevo, ¿no? Mm. Entonces, sí que por eso también luego os hemos traído algunos casos muy distintos, porque es verdad que creo que cada uno ha dado el valor al sistema, a lo mejor no igual, de verdad, teniendo en cuenta determinadas características que a lo mejor el de al lado no le parece tan importante. Igual que creo que con los sensores y con todo, ¿eh? Que hay gente Mm. que nos dice unas cosas y otra persona da valor a otra totalmente distinto, ¿no? Para eso es verdad que está la tecnología, ¿no? Para individualizar y yo creo que, vamos, en esto ahora comentaremos también cómo se puede configurar, pero que también da pie un poco a eso, ¿no? Ujú. Muy bien. Bueno, por comentaros un poquito, a ver si nos pasa, nos quiere pasar. Por comentaros un poquito ahora. El sistema, es verdad que el sistema INPEN son dos aplicaciones realmente. Por un lado, la aplicación del sensor, que es Simplera, ¿vale? Que también va con reloj, que es una de las cosas que también reclamáis mucho. Eh, y luego el del boli inteligente, ¿vale? Que es el INPEN, ¿no? El que al final es el que realmente va a llevar el peso del día a día, ¿vale? Porque realmente la aplicación de Simplera lo único que va a hacer va a ser nutrir de datos a la aplicación de INPEN de cara a la monitorización, ¿no? Pero en nuestro día a día solo utilizaremos una, aunque se hayan dos aplicaciones Mm, descargadas, realmente en nuestro día a día solo utilizaremos el sistema INPEN, ¿no? Lo que hablábamos, Simplera es ese sensor que veis ahí, muy planito, 7 días, tiene su app de cuidadores también, tiene su app que es compatible con el móvil y luego ya tenemos esta pluma inteligente que es muy parecida a las otras plumas de cara a que va con cartuchos, que tiene medias unidades, pero sí es verdad que tiene ciertas características diferentes. Primero la app que lleva, que es verdad que es una app de ayuda a la hora de tomar decisiones, ¿vale? Que tiene ese calculador de bolo, que tiene esas alertas avanzadas que vamos a hablar un poquito más adelante, y luego que tienes notificaciones, que a mí de cara al veranito, no lo hemos hablado, queda bastante bien, nos viene fenomenal, porque es una de las, bueno, yo creo que es la única pluma sí, que tiene un sensor de temperatura, de cara a que si pasa más de 30 grados el cartucho, nos va a salir una notificación que nos va a recomendar cambiar el cartucho. Al igual que tiene una recomendación, vamos, un sensor para la caducidad del cartucho. Es decir, si pasan más de 28 días con el mismo cartucho, te va a recomendar que lo cambies, ¿vale? Que cambies ese. Luego, pues tiene otra recomendación, otra notificación de poner la insulina lenta, por ejemplo, o sea, que tienes la notificación para la dosis de insulina de pues acción eso mismo. prolongada y luego, como veis, la app integra prácticamente todo. Lo que vemos ahí es la información de glucosa en todo momento, que no sé si sale ahí, la glucosa en todo momento con sus flechas de tendencias, que ahí no sale, pero también tienen flechas de tendencia. Vamos a ver siempre la insulina activa que nos queda,
¿vale? Que eso para mí es algo bastante importante. Igual que eso azul que veis por aquí abajo, estos son el bolo de insulina y las colas de la insulina que muchas veces se nos olvida. A mí de pronto que haya un sistema que de pronto te veas esas Visualmente. colas visualmente que quedan de insulina, que a veces no nos lo planteamos, me parece algo bastante interesante. Veis también los carbohidratos introducidos, independientemente de lo que sea, ahora vemos cómo se configura, etcétera. Pero bueno, los carbohidratos introducidos, la monitorización por ahí, las notificaciones, las diferentes notificaciones que vais a poder tener y luego la cronología del día, pues las insulinas que os habéis puesto, la glucosa que tenéis en ese momento, los hidratos que habéis comido, etcétera, ¿no? Esto todo lo vais a ver en la aplicación y es la aplicación que vais a utilizar en el día a día, ¿vale? Con respecto a cómo configuramos la terapia, porque hay diferentes modos. Por eso siempre decimos que nos parece un sistema que va un poco para todos, ¿vale? Aunque lo vamos a ir viendo, ¿vale? Podemos configurar el calculador de bolo con una pauta fija, es decir, oye, pues mira, es que yo siempre he tenido una pauta fija, Vicky, Inés, es que estamos totalmente a gusto con esta pauta fija y así es como funcionamos, ¿no? Entonces, es simplemente ponemos la pauta fija igual que lo haríamos, pero añadimos el factor de sensibilidad y el objetivo de glucosa para que cuando utilices ese calculador de bolo puedas corregirte de manera segura, ¿vale? Luego tenemos otra opción de configuración de terapia, que es la estimación por carbohidratos, para aquellas personas que, oye, contar por hidratos es que, mira, lo he intentado, pero es que no me sale para nada. O estoy en un proceso en el que estoy intentando empezar a contar por hidratos, pero todavía no me veo muy seguro, ¿no? Pues hay una manera de estimar hidratos de carbono. Yo sé cuánto estoy comiendo poco hidrato, cuando estoy comiendo lo de siempre, cuando estoy comiendo una comida muy alta en carbohidratos, ¿vale? Entonces, ahí el calculador de bolo, dependiendo de cómo sea esa comida, me va a recomendar una dosis u otra que está previamente configurada y también añade correcciones en función del factor de sensibilidad y el objetivo de glucosa al que me quiera llevar el sistema. Y que hayamos configurado, ¿vale? Y luego ya por último está el recuento de hidratos de carbono. Claro, a nosotros esto es nuestro favorito. Como profesionales es nuestro favorito. Más se puede ahorrar, Ya, como persona con diabetes no lo tengo tan claro, ¿no? Pero el hecho de poder contar con ratios, ¿no? Y que contéis por hidratos de carbono, en este caso por gramos, que es cómo se hace, cómo se meten los datos en este calculador de bolo, al final nos va a dar esa perfección un poquito mayor, ¿no? Y ese límite totalmente, igualmente añadiendo correcciones según factor de sensibilidad y objetivo de glucosa, ¿vale? Entonces, en un calculador de bolo, cuando lo configuramos, siempre vamos a poner una dosis máxima calculada, pues porque eso es una barrera de seguridad que tiene el sistema, que a mí me parece fenomenal. Oye, ¿cuál es lo máximo que te pondrías? No vaya a ser que un día te calcule mal y, ostras, la estamos liando, ¿no? La duración de la insulina activa, dependiendo del tipo de insulina que tenga, el objetivo de glucosa al que me va a llevar el sistema, donde me va a recomendar para llegar a ese objetivo de 100, de 120, el que nosotros estimemos, el factor de sensibilidad, que puede ser por tramos horarios, al igual que los ratios, y la visualización de la insulina activa, que para mí eso es algo importante. Es opcional, eso es verdad, es opcional, pero a mí me parece bastante interesante de ver. Sí, pero que bueno, que es verdad que... Pero decidís vosotros. Es opcional. Y luego, dos cosas que hablábamos al principio, que para nosotros sí que son muy características y sí que creo que hay gente que de verdad que es lo que más valora, son dos alertas que son la alerta de detección de omisión de dosis omitida, que es lo que comentábamos al inicio. La puedes personalizar entre el día y la noche, puesto que entiendo que por la noche a lo mejor no como y no quiero que haya ningún error porque, yo qué sé, por lo que sea, porque tengo una hipoglucemia y me tomo algo, entonces que no me empiece a pitar de que si me he olvidado de poner nada de insulina, lo que sea, ¿vale? ¿Cómo funciona? Realmente la alerta funciona viendo que si tú realmente cambia la curva porque considera que has hecho una ingesta, por cómo es la variación, etcétera, va a tener en cuenta si tú has hecho algún registro de insulina previamente. Si no lo has hecho, ahora lo vemos realmente más visual, me va a avisar el sistema de que realmente seguramente me haya olvidado de la dosis. Punto importante, no me va a pitar si yo vengo de una hipoglucemia, ¿vale? Pero sí que es cierto que hay gente que a lo mejor por las noches, por eso decía lo de encendido y apagado durante el día y la noche. Hay gente que a lo mejor durante la noche se siente más seguro en una cifra y a lo mejor pues sí que me tomo algo y me puede cambiar. Bueno, pues que lo podemos personalizar, eso quería decir sobre todo, ¿vale? ¿Cómo lo vemos? Pues mira, en el gráfico, aunque ahora veremos los informes,
en el gráfico de arriba, que vemos los distintos circulitos, vendrá cuántas dosis he omitido en los últimos días que hayamos seleccionado en el informe. Y de esas dosis omitidas, ¿cuándo han sido? ¿Vale? Porque a lo mejor realmente donde más me olvido es en el aperitivo, porque lo hago así, no lo pienso y tal. Realmente también por ver nosotros dónde puede estar, ¿no? O por ver vosotros, pues, jolín, siempre me olvido de en esta parte del día, ¿no? Y luego en el diario lo que veremos es esa franja amarilla en la cual el sistema me ha pitado, ¿vale? Me ha tenido la alarma por esa omisión de dosis, ¿vale? La otra alerta es la alerta de corrección de glucosa, ¿vale? Esta sí que para nosotros es, te diría que, ¿no? El top del top. Que es, y principalmente de verdad por los errores que hemos visto, yo creo que otras veces, ¿no? Me avisa cuando realmente tengo que corregirme, ¿vale? Es decir, no tengo suficiente insulina para hacer frente a esa hiperglucemia, ¿vale? Con esa insulina que tenía anteriormente no puedo hacer frente, ¿vale? O con lo que sea que tengo. Entonces, y la alarma me va a avisar, la alerta me va a avisar cuando realmente yo haya configurado que quiera. Lo digo porque, por ejemplo, alguien que tiene muchas dosis de insulina y dice, yo no quiero que me avise simplemente para ponerme una unidad, quiero que me avise cuando me voy a poner 2 o más. Lo puedo poner, ¿vale? Igual que lo puedo poner para que me avise durante el día y no por la noche, de la misma forma que la otra, ¿vale? Pero que lo puedo configurar yo e insisto, puedo configurarlo para que me avise cuando yo creo que merece la pena corregirme, ¿vale? Esto sería como veo yo las dos alarmas juntas, ¿vale? Para ver si lo entendemos y yo creo que visualmente es como más se ve. Empiezo a hacer la ingesta, no me pongo nada y más o menos todos calculamos que a los 15 minutos de yo empezar la ingesta esa glucemia empieza a cambiar, ¿no? Esa tendencia me empieza a cambiar. Con lo cual, a los 15 minutos de yo empezar a hacer la ingesta, cambia la glucosa y a los 15 minutos de ahí me avisa el sistema porque ve que en todo ese tiempo yo no he hecho ningún registro, ¿vale? Me avisa de que seguramente he tenido una dosis omitida. Cuando pasa una hora desde que me ha avisado, si yo no hago ningún registro, porque en esa hora se configura como, o sea, lo tendrá en cuenta como dosis tardía, si yo no registro nada, lo que se activa es alerta de corrección de glucosa alta, ¿vale? Es decir, no me he puesto nada y luego ya yo simplemente te voy a avisar porque deberías de corregirte con la glucemia que tengo ahora. ¿Vale? Espero que se haya entendido y si no, obviamente lo explicamos. Para un poco más visual, esto es como sería un sensor al uso con todas las alarmas activas, es decir, la de cambio brusco, vamos, la de variación, la de tendencia rápida y la de hiperglucemia, ¿vale? Entonces, me pitaría todas estas veces si yo lo tengo activas todas, insisto, ¿vale? Esto sería si yo optimizo estas dos alertas y las pongo de acuerdo como yo quiero. Me avisaría porque me he olvidado de la dosis de la comida, ve cómo cambia, no ha habido ningún registro en ese tiempo y me avisa y me pongo esa corrección, ¿vale? Importante y no sé si es para liar, pero espero que no. Si yo en esa franja que no he registrado nada me pongo esa alerta, esa dosis que me he olvidado, el sistema me va a decir que me ponga de acuerdo a lo que yo como. No me va a decir que me ponga más porque estoy alto. ¿Vale? Es decir, no voy a tener ningún peligro luego de irme a hipo, ¿vale? Me va a decir que registre lo que he comido y me ponga de acuerdo con lo que he comido, no por lo alto que estoy. Es decir, ¿vale? no me va a corregir el sistema durante la primera hora, aunque nosotros estemos en 300, que es lo que puede ocurrir, porque realmente no he puesto a tiempo el bolo. Solo me va a tener en cuenta lo que es la comida, en función de la pauta fija, en función de la estimación o en función del ratio, ¿vale? Posteriormente vemos, si lo tengo configurado, hago la cena, pero luego estoy en 250, ¿vale? Y calcula que con las 6:30 que me he registrado y que me he puesto por la cena, no es suficiente para hacer frente a ese segundo pico que he hecho. Por ejemplo, ocurre muchas veces en las ingestas grasas, que tengo ese segundo pico y que muchas veces no llego, obviamente, con la dosis que me he puesto anteriormente. Con lo cual, el sistema me va a avisar y me va a decir, ponte tanto, ¿vale? Como digo, ponte tanto si lo he configurado durante el día y si lo he configurado a partir de X unidades que me va a decir que me ponga. ¿Vale? Muy bien. No sé si hemos entendido. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Manuel nos da las buenas tardes. Antonio también interviene. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Se entiende? Mira, nos dice Manuel que él tiene diabetes desde los 11 años, que ahora tiene 68 y que lleva sensor y que en algún momento me han recomendado ponerme un páncreas artificial, supongo un sistema de asa cerrada.
Lo rechaza por una fuerte dependencia en la vida cotidiana. Ujú. Pero os pregunta si realmente supondría una mejora en el tratamiento teniendo en cuenta la edad que tiene. O sea, bueno, es que nosotros de verdad que, bueno, buenas tardes. No consideramos para nada que la edad sea una limitación. No. Eso de verdad os lo digo honestamente, para nada. Y si alguien está en el clínico con nosotros, yo creo que lo sabrá. Creo que la edad no es para nada ninguna limitación. Y luego sí que creo que ahora veremos los casos y vosotros nos decís, eh, cada uno lo puede configurar de una forma distinta, cada uno se puede aprovechar del sistema de una forma distinta. Y sobre todo creo que os ayuda muchísimo. Nosotros os hemos explicado muchas cosas a nivel de De glucosa, glucométricas, de sí. tal, pero a nivel de carga mental, y por eso también quería hacer esta visualización de las alertas, creo que os ayuda un montón. O sea, a nivel de descarga mental, de yo, vale, no tengo que pensar cuánto me he puesto, si me he puesto, si no, cuánto es mi ratio. Todo lo descargo ahí y lo que hago es, vale, voy a comer. Y yo en la comida me suelo poner 5 unidades, o yo voy a hacer una comida mediana. Y vale, pues te aconsejo ponerte tanto de acuerdo con cuánto estás, a qué objetivo tienes configurado y tal. No, no tengo que yo estar pensando como un matemático ni como nada. O sea, el dejaros, que yo entiendo que es otra carga más, Mm. dejar esa carga y que sea un sistema de ayuda. O sea, de verdad de ayuda. Ujú. De todas maneras, os enseñamos casos porque a lo mejor Para que lo con veáis casos como un poco más. Claro. O sea, ojalá pudiéramos probar todos los sistemas y dijéramos, Ojalá, este es el efectivamente. que yo necesito, pero como no es posible. Totalmente. Mira, si nos Totalmente. pregunta Eduardo Candel, hola, hola, un amigo de la casa, si es aconsejable para niños este sistema INPEN. Sí, 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 sí. de hecho, os diríamos que hablando con pediatras, lo han empezado a usar un montón en debut. Sí. De hecho, aquí, tanto aquí en Madrid como en En Cataluña Cataluña, se lo han añade. empezado a utilizar muchísimo en los debut. Y antes lo decía Vicky, que hacías que al final también para vosotros forméis parte de todo lo que, de estas palabras al inicio raras de ratio, sensibilidad, objetivo, en plan que me estás contando, ¿no? Y también lo creo para la unión con nosotros. Creo que al principio, en otros momentos, se enseña y luego en las consultas vamos cambiando, pero creo que es una percepción, ¿eh? No tiene por qué ser, pero que creo que también es una unión y que ayuda a que ambos participemos de esa configuración y que ambos realmente pues esté más unidos realmente a la educadora y al médico. De cara a tanto a eso, sobre todo a la infancia, ¿no? Yo creo que es un sistema de ayuda muy grande, tanto Los para padres. padres, porque al final tienes esa app del cuidador y esa ayuda en la toma de decisiones que a veces se lleva muchísimo a carga, ¿no? Siendo padre de un niño con Responsabilidad. diabetes, es así, hay mucha responsabilidad, ¿no? Y poder decir, ostras, pues mira, este ratio era aquí y porque además los niños cambian ratios, cambian, está todo el Si rato cambiamos cambiando. los adultos, pues Y fíjate, simplemente el hecho de a lo mejor de eso, llegar a consulta y de sacar oye, ¿qué ratios tienes? Y de pronto eso nos pasa como en los calculadores de vuelo. Ah, pues mira, tenían esta franja horaria, esta. Ah, pero no te lo sabías. No, no, porque yo me dejo llevar, ¿no? O sea, quiero decir, al final eso es una descarga bastante importante, ¿no? Y ya para un niño un poquito más mayor que va tomando el solo X decisiones. decisiones, al final esto es algo en lo que se puede apoyar, que es fundamental. Además, si empieza desde el principio con ello, al final es un apoyo que siempre va a tener y que lo tiene como de su día a día, de su vida cotidiana. Ujú. Nos pregunta también Eduardo si este sistema se asemeja a la gestión de una bomba en modo manual. Pues un poco, Sí, nosotros siempre lo decimos que es como una bomba para múltiples dosis. No es tal una cual. bomba, ¿vale? Entendedme, pero que está como entre Entre medias. medias, decimos Sí, siempre que es la entre medias, ¿no? sí, Es un poquito una evolución de las múltiples dosis de insulina teniendo en cuenta las limitaciones que tienen sí las múltiples obviamente. dosis de insulina, porque al No me final quito de inyectarme y de todo, y la ¿eh? basal al final es la que es, ¿no? Pero es Sí, verdad que a la hora, porque la basal no lo por cómo puedo es no la poner por puedo poner por tramos. tramos horarios, No. ¿no? Pero sí es verdad que a la hora de diferentes sensibilidades, diferentes resistencias a lo largo del día en las que voy a manejarme con rápida, pues sí, tiene se Sí, asemeja un bastante símil. a una bomba manual. Sí. Muy Sí. bien, has visto, es que aquí tenemos expertos, Ya Genial, veo. nos Es que encanta. nos lo ponen complicado. Venga, vamos allá con los casos prácticos. Espera. Vale. Bueno, queríamos comentaros, yo creo que los informes, a ver, Sí, un momentín, que es aunque Ah, que los a veces se informes, nos sí, queda. perdón. Sí, sí. Sí, los nada. informes, pero realmente un poco para que los veáis un poquito por encima.
porque los vamos a ver también un poco en los casos prácticos, ¿no? Porque es lo que os comentaba que también me parecen muy prácticos para nosotros, o sea, para nosotros profesionales y para nosotros como personas con diabetes, ¿no? Porque son muy fáciles de entender, ¿vale? Tenemos arriba lo que sería el AGP con nuestro, bueno, pues esto que veis por aquí, el AGP con nuestro igual, nuestra barrita que tendríamos en otras plataformas, pues aquí lo tenemos en modo de circulitos, las dosis omitidas de las que hablaba Inés, el uso de la calculadora, que también nos va a decir cuánto ha usado la calculadora. Esto no es por nada, sino para ver un poquito por dónde vamos, si estamos usando poco la calculadora, por qué lo estáis usando poco. O, por ejemplo, eso que veis en verde es que estáis utilizando las dosis que os recomienda el sistema. Cuando es rojo es que os estáis poniendo menos dosis de lo que os aconseja el sistema. Y cuando está amarillo, más, ¿no? ¿Esto por qué es? No es por vigilaros un poco más o un poco menos, sino por el hecho de que si os estáis poniendo siempre menos de lo que os está aconsejando la calculadora, obviamente hay que revisar esa configuración inicial, hay que ver esos ratios, hay que ver tal, porque obviamente no os estáis fiando de ello y es por algo, ¿no? Porque os lleva hipoglucemia, etcétera, ¿no? Veis aquí lo que es el gráfico y debajo del gráfico tenéis los tramos horarios y la configuración por tramos horarios, que eso es muy visual, de cara a, uy, pues mira, esta hiperglucemia, a ver cómo estoy aquí justo en ese tramo horario, pues voy a ver cómo lo puedo mejorar, parece que tengo que aumentar o disminuir el ratio, entonces es bastante visual a la hora de ver dónde tengo que incidir, en qué cambios, en qué tengo que ajustar exactamente, ¿vale? La dosis total de insulina que me pongo, etcétera, ¿vale? Y luego tenemos esta que también nos parece muy buena de cara a que vosotros mismos valoréis el ajuste de la insulina lenta, ¿vale? Porque es un gráfico que nos habla un poco de ese ajuste, de cómo está, si nos estamos pasados, si esa insulina lenta nos está llevando a hipoglucemia, si esa insulina lenta la tenemos un poco justa y nos sube para arriba, ¿vale? Entonces es verdad que es muy visual y se puede ver fenomenal, ¿vale? Entonces, bueno, llegados un poquito hasta aquí, que yo creo que ya hemos hablado, y cuando apareció esto dijimos, bueno, ¿y esto a quién se lo ponemos? ¿No? Eso, a ver, ¿cómo venimos? ¿Cuál es la prioridad? ¿Qué hacemos? ¿Para quién, Inés? Entonces, ¿cómo empezamos? A ver, es verdad que yo creo que todos al principio cuando nos presentan determinado sistema tenemos ciertas personas en la cabeza que decimos, Sí. "Buah, es que se puede aprovechar un montón de ello, ¿no? Y al principio pues empezamos por ciertas personas que creíamos que se podían aprovechar más, luego posteriormente lo hemos ido usando más Para lo y veremos. veis que queríamos enseñaros de realmente personas completamente distintas, ¿vale? Para que veáis que al final cada uno puede hacer uso de una forma u otra. Esta Sana tiene 24 años y tiene diabetes desde los 12. Su última hemoglobina glicada era de 7,7, no tenía complicaciones, pero Ana estaba súper frustrada y muy cansada de venir todo el rato y de que intentásemos hacer mil cosas y pues no sé, distintas formas de optimizar el tratamiento, distintas técnicas para intentar mejorar esa variabilidad y ella estaba muy cansada y yo realmente también me sentía frustrada por no poder ayudar porque me sentía que no estaba ayudando nada. Este era su día a día, empezamos con las plumas de Novopen y sí que ayudó a la hora de hacer el registro, alguna vez a lo mejor usábamos otras, pero seguía costando sobre todo lo del cálculo, lo de corregirme y no pasarme para abajo, o corregirme y que fuera como agua, ¿no? Que entiendo que muchas veces lo decís tal cual y lo entiendo. Entonces, fue Ana una de las primeras personas de las que creíamos que se podía aprovechar y quería presentarlo sobre todo porque ya no era de verdad el control glucémico, glucométrico, que también siempre intentamos alcanzarlo cuanto antes y que estéis en esos tiempos, etcétera, sino por la carga mental, porque ya estaba agotada. Entiendo que tiene unos 24 años. No quiero que sea una cosa más, algo pesado en lo que me pienso todos los días. Y de verdad que creo que lo que más mejoró ella fue en la carga mental y sobre todo os lo quería traer por la variabilidad. ¿Cómo se redujo? ¿Vale? Fijaos, Estuvo súper, o fijaos sea, la variabilidad. eran 37, de verdad que parecía peor y sobre todo su día a día, con el cálculo de me he quedado corto, me he pasado, etcétera, y de verdad que para ella fue sobre todo la carga mental. Es verdad, la verdad es que sí, sobre todo
era una persona que hacía cosas muy diversas a En lo su día largo a del día. día, Realmente como tiene una 24 persona años normal de 24 años y no tiene totalmente. nada que ver un día con otro. Y es verdad que esto le ayudó mucho en la toma de decisiones y al final redujo su variabilidad porque la Sí, gestión fue muchísimo mejor. Ella se fió enseguida del sistema, que muchísimo. eso es muy importante, ella enseguida se dejó llevar y al final es verdad que logramos cosas que no hubiéramos logrado con otro Seguramente sistema, no. probablemente. Seguramente no. Pues bueno, siguiendo un poquito, avanzando un poco, venga, ¿a quién ponemos, no? ¿Cómo Sí. vamos con esto? Vamos a empezar a ponerlo. Y siguiendo un poco la línea de De los nuestros pediatras. compañeros del Sanyao de Déu ahí en Cataluña, que la realidad es que estaban poniendo prácticamente a los diagnósticos directamente, pues nos vino una chica de 25 años que acababa de debutar, pues con todo, la cetoacidosis, la glicada alta, etcétera, pues con muy buena predisposición, que recibió su educación diabetológica de supervivencia en el hospital y que de pronto pues, se nos presenta, ¿no? Para poner un sensor directamente, ¿no? Porque eso ya cada vez cuanto antes mejor, ¿no? Y nos planteamos pues directamente empezar con el INPEN, con la terapia INPEN, de cara a ir avanzando con el sistema, al igual que avanzamos con la educación diabetológica. Es decir, primero poner una pauta fija, cuando ya va estimando un poquito más, ayudarle con el Cambiar. calculador de bolo a estimar y cuando ya por fin pues, podemos hablar de contaje de hidratos de carbono, ponerlo por ratios, ¿no? Y sobre todo que ella se pudiera apoyar un poco en un sistema que me recomiende cosas y que no tenga que estar todo el rato con números en la cabeza, ¿no? Entonces empezamos a integrarlo en las sesiones de debut, en lo que es el programa de educación diabetológica, como herramienta de educación terapéutica, ya no solo como mejoría de control, etcétera, o como ajuste de gestión, sino realmente como una herramienta que le ayudara a entender lo que era un ratio, que le ayudara a entender lo que era un factor de sensibilidad, que entendiera cómo se corrige o cómo se debía corregir, etcétera, ¿no? La realidad es que Bárbara siempre ha estado muy bien, como podéis ver. Es una maravilla, lo entendió fenomenal todo. Fuimos avanzando, como veis, con ratios, fuimos avanzando con factor de sensibilidad, con objetivos, etcétera. A día de hoy su control es buenísimo, siempre lo ha sido, pero lo que yo realmente veo en este caso es el hecho de cómo este sistema cómo ha hecho que lleve ese diagnóstico, ¿no? Porque me acuerdo que hace poco venía a consulta, eso no te lo conté, vino a consulta y me dijo, estaba todo el rato esperando que esto me frustrara y que esto me desbordara. Y me dijo, a día de hoy todavía no lo ha hecho, porque ella está muy segura con este sistema. Y está, siempre basa todo lo que hace en esas recomendaciones que nos da la terapia y entonces ella se fía mucho de ese sistema. En cuanto hay algo que se le va, ya es capaz de cambiar ratios, de cambiar factores de sensibilidad y es verdad que ha hecho que su diagnóstico haya ido muchísimo mejor también a nivel emocional, que también cada vez Es un momento muy... nos damos cuenta, ¿no? de que es un momento Sí, crucial de cara a la relación que vamos a tener con la diabetes para el resto de nuestra vida. ¿Vale? totalmente. Y bueno, esta Celia es una compañera nuestra que es traumatóloga, tiene 32 años y hace poquito se quedó embarazada. Es verdad que fue muy rápido, lo había planificado poquito tiempo, pero enseguida se quedó. Tenía una hemoglobina de 6,4 y desde el principio, teniendo en cuenta que hacía guardias, que es un embarazo, que vamos a cambiarle constantemente, si no es cada semana, cada 2 semanas, toda la configuración, que el factor de sensibilidad va a ser distinto, el ratio, todo pues nos planteamos, según nos lo dijo, ponerle el INPEN. Creo que es de una de las poblaciones que de verdad se benefician, lo digo todo el mundo, pero de verdad las embarazadas, porque creo que es agotador lo que hacemos y es que cada 2 semanas o cada semana cambiamos algo. Y es un momento que yo creo que también es para disfrutar del embarazo y la diabetes hace que os exijamos muchísimo, somos conscientes de verdad y creo que eso puede ayudar un montón para intentar, como decimos hasta ahora, apoyarme en eso. Entonces, nos ayudó mucho, tanto a ella como a nosotros, a la hora de hacer ese control estrecho y de ir cambiando, que no tuviese que ella memorizar ahora cuánto era mi ratio, ahora cuánto era mi factor de sensibilidad, en qué semana estoy, sino que todo fuésemos cambiándolo dentro del calculador y fuésemos cambiando todo lo que queríamos a nivel de las alertas y que ella descargase lo que podía y disfrutase de su momento de embarazo, ¿no? Tal cual. Totalmente.
Creo que nos quedan dos. Y luego tenemos Dejamos. a Carlos, que es totalmente una persona ¿Distinto? totalmente diferente a todo lo que hemos visto anteriormente, ¿no? Porque además, de hecho, podéis preguntar por qué se pone a Carlos este tipo de sistema, porque realmente es como que no se entiende, ¿no? Pues tiene su cosa. Lo cierto es que pues, es chico de 35 años, que tiene diabetes desde la infancia y desde hace ya mucho tiempo tiene una dieta low carb. Low carb, rozando la cetogénica, ¿no? Muy, muy low carb, ¿vale? Hace deporte de alta intensidad, se le puso incluso un sistema híbrido, pero que rechazó al final porque no se acoplaba directamente al sistema, no estaba a gusto, etcétera. Y entonces, bueno, hubo un momento que dijimos, bueno, pues vamos a utilizarlo, ¿no? Llevaba una 780, ya conocía el sensor y dijimos, bueno, pues vamos a ver qué tal Carlos con el INPE, ¿no? Y es verdad que me vais a decir, pero vamos a ver, si este hombre casi no usa el calculador de vuelo, efectivamente, no usa el calculador de vuelo. Pero ¿para qué nos está ayudando muchísimo la terapia INPE? Por las alertas avanzadas. ¿Por qué? Porque le salta cada vez que esa proteína grasa que sube al final a las horas, le salta para que él pueda corregirse esa hiperglucemia que le hace la proteína y la grasa, ¿vale? Entonces, no lo usan el calculador de bolo, no usa el calculador de bolo, como podéis verlo, un 9%, ¿vale? Pero sí lo usa de cara a que le avisa, no tiene que estar pendiente a esas 2 horas de mirarse para ver si tiene que corregir o no tiene que corregir o qué tiene que hacer, ¿no? Porque el sistema le va a saltar, le va a decir cuándo se tiene que poner y listo. Y de hecho el control, como veis, es muy bueno. Y su gestión personal, pues también es muy buena. ¿Vale? Y ya nada, este es el último caso, era por poner cada uno distinto, es una persona de 41 años, una mujer, que tiene muy buen control, pero no realizaba contaje de raciones y realmente sí que tenía un poco de desgaste a ese nivel, ¿no? Que sobre todo era un poco de ayuda, ¿no? Tengo muy buen control, de verdad que tenía un control excelente, esto es al poco tiempo de ponerlo, pero sí que estaba un poco desgastada en cuanto a tener que ella contar y tener que pensar absolutamente todo el rato. Entonces, sí, y además, como le insistíamos mucho, venga, a ver si cuentas, a ver si cuentas. También le insistimos con los sistemas de asa cerrada y tampoco quería. Entonces, creo que es una terapia de verdad que ayuda un montón. Y en ella, por ejemplo, eso no contaba por raciones y aún así se benefició muchísimo. Y no lo hemos traído, y ya quería decirlo como lo último, hablando un poco de que decíamos antes que si era como un sistema similar a la bomba, hace poquito pues pusimos a un chico jovencito que debutó el sistema y a los 6 meses se le puso la bomba. Y esto lo digo porque al final, al principio no querían, lo rechazaba. Y eso que a nivel, pues eso, que tenía, o sea, la conocía, pero era un momento de debut, no quiero llevar todo eso. Y sí que creo que ha ayudado un poco como puente y como un sistema de transición. Sí, totalmente. También. Entre medias, a lo mejor para alguien que se puede plantear, pero ahora mismo no me convence la bomba, no sé muy bien cómo funcionan esos sistemas, no estoy nada acostumbrado a fiarme de algo que no soy mi propio cálculo. Creo que puede ser también un sistema de puente o un sistema de transición para eso. Y esto era todo, chicos, sobre todo. Fenomenal, fenomenal. Por eso hablamos de una alternativa terapéutica, ¿no? No estamos hablando de una medición avanzada, realmente este sistema es una alternativa terapéutica, ¿no? Pues así es, tecnología que nos facilita la vida y tecnología que tiene que estar ahí con igualdad de acceso para todos, porque lo contrario es discriminatorio, efectivamente. Bueno, pues yo creo que las preguntas hasta aquí. Yo, por una parte, tengo la enorme suerte de ser paciente vuestro. De alguna forma, el Hospital Clínico San Carlos, sin duda, nos ha abierto un gran camino en el uso de la monitorización continua y ya hace tiempo lo hicisteis o lo hicieron vuestros antecesores con el uso de las bombas. Tenéis un excelente equipo profesional, muy humano, hay que decirlo, y muy bien preparado. Os vemos en los congresos, os vemos hablando, recibiendo premios también, no os voy a sonrojar, y hablando en foros muy, muy importantes y de verdad de todo cariño
os doy las gracias. Gracias. Muchas A ti, a gracias. vosotros No, siempre. mil A gracias por vosotros siempre. invitarnos. O sea, nosotros encantados de que pueda ser útil cualquier cosa y para cuando queráis, de Es un verdad. placer estar con vosotros, Sí, sin ninguna duda. Al de verdad que final, sí. vosotros sois lo importante en Sí. todo esto. Y bueno, y nosotros también aprendemos, o sea, que aprendemos por vosotros, ¿eh? Sí, De tal cual, verdad. O tal cual. sea, Todo esto al final parte de sí. vosotros siempre.